Bueno, Bueno, Ailín, ¿cómo estás? bien, bien. Bien. Acá en este espacio de matear un rato. Bueno, Ailín, vos estás muy activa dentro del movimiento juvenil de la iglesia. Bueno, trabajando, moviéndote con los pibes, movilizándolos, tratando de darle una impronta, digamos, para que los pibes también encuentren sus espacios, se manifiesten, así Sí. que queríamos hablar un poquito con vos sobre eso, ¿no? Así que, primero preguntarte, ¿cómo te gusta verte a vos? O sea, sos una, no sé, te ves como, no sé, joven activa, mujer militante, hierpina, no sé, ¿cómo te gusta definirte a vos? O Y si como te un poco preguntaste de alguna todo, vez. un poco de todo eso, sí. Ujú, Sí, mujer y alpina, joven y alpina. Eso es ujú. bastante importante en mi identidad. Y creo que a todos los espacios que voy y transito, eso lo hago explícito y Ujú. cuento. Que soy... Sentís orgullo de tu iglesia. Sí, eso sí, seguro. Sí, sí, se nota eso, Ailín. O sea, esta cuestión, digamos, de decir yo soy de la IARPIT. Sí, yo digo siempre que es una militancia también. Ujú. Es decir, como... Formar parte de la iglesia, Sí, digamos. sí, y llevarlo a otros espacios también, digo, Ujú. hacia adentro y hacia afuera. Es una militancia. ¿Y en qué sentís que esta militancia se puede llevar? O sea, digamos, hacia adentro, bueno, eso es más o menos sencillo, pero hacia afuera. Y bueno, por ejemplo, en la facultad, yo, no sé, en la cotidianidad me termino presentando como, bueno, ¿qué haces de tu vida? Me preguntan, ¿no? Ujú. Yo no trabajo hoy por hoy. Y no podría trabajar, en realidad, si yo me pongo a trabajar, quedaría muy de lado del tema de la coordinación del distrito. Ujú. Entonces empiezo a contar un poco. Y cuando, Lo que haces. Sí, lo que hago, exacto. Ujú. Y cuando la gente me mira, me pregunta, ¿participás de una iglesia? Ya se les pone a todo el mundo la piel de gallina. Ujú. Pues, o sea, más porque voy a una facultad de humanidades, de sociales, como hay una movida hoy por hoy, incluso muy en contra de la iglesia, Ujú. la separación de la iglesia del Estado, como eso está bastante en boga, está todo el Ujú. tiempo ahí. Claro, como que está todos estamos adentro de una bolsa, digamos, ¿no? Y hacen un mejunje, Sí. ¿no? Entonces cuando yo digo participo de una iglesia y soy militante de esa iglesia, se me quedan, ¿viste? Todos Ujú. mirando. Y ahí tengo que empezar a romper con todas esas ideas que andan flotando sobre la iglesia. ¿Y se puede romper? O Sí, sea, ¿sí? claro. Ujú. Y lo entienden por ahí, digamos. Sí, yo lo que uso generalmente es, bueno, yo participo de una iglesia, milito para la iglesia, ya ahí, como la palabra militancia con la iglesia, no muchas veces no va de la mano. Ujú, ujú. Y después digo, bueno, mi pastor, por ejemplo, es homosexual, está casado, y ahí se queda todo el mundo, ¿no? ¿Qué es eso, ¿Qué está no? pasando acá? Ajá. Porque rompe con toda esa idea de la Ujú. sociedad que tienen de la iglesia. Y me encanta decirlo y que todo el mundo se me quede así. Claro, es un romper estructuras también a nivel Exacto. social, ¿no? Interesante, digamos, que lo puedas manifestar y porque no siempre la gente que pertenece a nuestra iglesia logra poner en palabras esto y lo logra explicitar, digamos. Sí. Es Hay mucha gente que no dice nada, que sí, se calla que en eso. finalmente se calla, digamos. Y bueno, y tu militancia hacia adentro de la iglesia, o sea, tu participación hacia adentro de la iglesia, tiene un fuerte componente en el movimiento juvenil. O sea, un poco preguntarte cómo llegás a trabajar con los jóvenes, cómo llegás a comprometerte en ese espacio. Hoy formas parte del ECOJ, digamos, el Sí. equipo de coordinación juvenil, pero en algún momento fue el primer momento en que llegaste. Sí, fue muy loco la primera vez. Yo soy de la parroquia de Ballester, de la congregación evangélica de acá, de Buenos Aires, y bueno, del grupo juvenil del cual participaba no estaba muy en relación con lo que es la coordinación del metropolitano a nivel juvenil. ¿No? Como de repente ni sabíamos que existía. Y bueno, El movimiento juvenil más allá de era tu como parroquia. el grupo juvenil, esa era la iglesia, esa para mí era Ujú. toda la iglesia. El mundo terminaba en Villa Ballester. En Villa Ballester, así era la cosa. Y bueno, y si bien me gustaba participar del grupo juvenil, no sé, esto a los 19 años, o sea, hace muy poco,
Era como... ¿Qué edad tenés? 23. 15, no. Y entonces, un momento llega alguien de la parroquia y dice, bueno, le dejo el número del coordinador juvenil. En ese momento era Ismael. Y ahí como varios nos quedamos como, ¿qué está pasando acá? Como coordinador juvenil. O sea, desde el desconocimiento total. Y bueno, entonces ahí hace 2 años hicimos contacto con el ECOM y quedé yo como delegada, porque bueno, tampoco había tantos que se postulasen, y empecé a participar de las reuniones de equipo del ECOM. Y al año quedó vacante el lugar de la coordinación, y bueno, me postulé y quedé como coordinadora, y bueno, todavía estoy ahí. Claro, como de alguna forma, de manera, o sea, descubriste un espacio de un mundo donde hay gente de otros espacios que participan de encuentros. Fue genial, para mí fue una cosa muy importante en tu vida. Sí, cambió totalmente. Para que me postule como coordinadora después de, no sé, unos meses que conozca el ECOM, era porque realmente para mí fue significativo. ¿Y en qué sentido? O sea, porque conociste a otra gente, porque te involucraste con otros temas. Con otros temas, sí. Ajá. Nosotros hacíamos actividades, pero muy pocas, como toda la parte, yo estudiaba antropología y era toda la cuestión política, social, de la agenda pública por el lado de la carrera y por otro lado de la iglesia. Como totalmente descontextualizado. Como dos mundos distintos. Exactamente. Y cuando encontré el ECOM y tuve mi primer campamento en Varela hace 2 años, me voló la cabeza. Y yo dije, wow, ¿esta es la iglesia? Acá me voy a quedar para siempre. Claro, así. Como que te encontraste una forma de vincular un poco esas cosas, ¿no? Exacto, sí, eso. Bien, buenísimo, genial. O sea, es un lindo testimonio, una forma, digamos, que uno tiene de a veces encontrarse con cosas que a veces uno cree ni sabe que existe, ¿no? Así exactamente, ni sabía que existía. Y que la iglesia te abra un espacio así, ¿no? Y claro, desde obviamente el espacio, el trabajo juvenil tampoco se termina en el metropolitano. No, claro. Hay otros espacios, ¿no? Todo el tema de todas las actividades que hacen los jóvenes, que me parece que nos está impactando, a muchos nos está impactando la cantidad, digamos, de cosas que generan ustedes los jóvenes. Es que hay una fuerza, una vitalidad, yo la siento también. Es como, no solamente de parte mía, yo también siento como que tengo ganas de hacer un montón de cosas, pero también todos los jóvenes, al encontrarse con que la vida y la iglesia van de la mano, y que una no es que está aislada de la otra, es inherente. Uno quiere seguir y seguir y seguir, y así se siente a nivel todo el ayer. El movimiento juvenil es muy grande, ¿no? Muy grande. Y mueve no solamente gente, sino que mueve espíritu, mueve energía, se generan cosas muy, muy bonitas en los espacios. Y eso no siempre logra traducirse dentro de las comunidades, o sea, porque por un lado es, ¿cómo ves esto, digamos, del espacio? O sea, por un lado los espacios que los jóvenes construyen, y ¿cómo ves esto respecto de cómo es la iglesia en sus congregaciones, sus comunidades, digamos? Es difícil eso, es difícil, a veces uno se encuentra con la estructura de alguna forma. Y a veces uno se repregunta y se problematiza un montón de cuestiones y dice si a veces las parroquias tradicionales, por lo menos las que estoy conociendo yo acá en el distrito, van para un lado y la juventud está en otra, es como en otra sintonía totalmente diferente, y es difícil a veces juntar esas dos cosas. Como desde los jóvenes se quieren hacer algunas cosas y los adultos tienen sus tradiciones, sus estructuras y ahí no. Como que a las comunidades les cuesta incorporar en sus espacios, ya sean de decisión, de actividades, al movimiento juvenil, ¿no? Sí, yo participo de la comisión directiva en Ballester, pero bueno, el último Reformando estuvimos hablando qué significa ser joven hierpino. Estuvimos hablando de las estructuras de la iglesia y un poco comunicando y visibilizando
un montón de cosas que los jóvenes a veces están en desconocimiento, que es un sínodo y todo eso. Sí. Y nos dimos cuenta que muy pocos somos los jóvenes que realmente participamos en la toma real de decisiones de cada comunidad. Así como yo estoy en la comisión, había 5 o 6. En un grupo de 50, ¿cuántos eran? Éramos 50, sí. Ajá. Y había un joven por comunidad. Claro, es como que por un lado funcionan, digamos, las actividades, si se quiere decir, tradicionales, y los jóvenes como que de alguna manera deben acoplarse a esas actividades, sí, ¿no? Sí, el joven. O sea, es como un concepto, ¿no?, así, ¿no? Sí. Y ¿cómo ves, o sea, cómo ves que se pueda romper esto? ¿Ves que esto...? Sí, creo que una forma es que los jóvenes empiecen a tomar decisiones, empiezan a ser escuchados en lo que es la comisión, en las asambleas, en el sínodo. Es decir, hay una demanda. Nosotros tenemos cuestiones que estamos demandando como jóvenes. Si esto quiere perpetuarse en el tiempo de alguna forma, esas demandas tienen que ser escuchadas. O tienen que por lo menos sentarnos a debatirlas. Y a veces falta ese espacio de diálogo. O porque los jóvenes no asumimos responsabilidades, o porque todavía somos muy chicos. Para mí entrar en la comisión directiva me cambió, comisión parroquial, ¿no? Me cambió muchas cosas en mi vida. ¿Y qué temas, por ejemplo, son los que de repente... preocupan o que están, digamos, en la agenda de los jóvenes, por decirte así? No sé si te parece que da para por ahí mencionarlos. Sí, yo creo que hoy por hoy... ¿Cuáles son las cosas que le preocupan a los jóvenes hierpinos? Sí, es decir, yo creo que tiene que ver con eso, como todas las cuestiones que vivimos en lo cotidiano. Hay un montón de discusiones que se están dando en la agenda pública, que en la iglesia no se están dando. Si bien, de alguna forma, por ejemplo, con el tema de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sí, los pastores se juntaron, emitieron un comunicado, sí, la Junta emitió un comunicado, pero en las parroquias se está dando esa discusión. Y los jóvenes sentimos que, es decir, queremos escuchar, queremos decir, bueno, ¿cuál es la opinión de la iglesia? Y podemos construir, es decir, nosotros también queremos hablar. Y en ese querer hablar a veces molesta lo que tienen para decir los jóvenes. Claro, ponen de alguna forma, o sea, los jóvenes siempre cuestionan, ¿no? Entonces es como que por ahí la comodidad, digamos, de no sentirse cuestionado, por ahí a veces lleva a que se produzcan este tipo de cosas, ¿no? Sí. Es un tema eso, ¿no? Es un tema porque por un lado uno ve un gran despliegue en lo que son los campamentos, lo que son los encuentros, los hierpinos, los talleres reformando, y eso no se traduce directamente, no se traduce en los espacios celebrativos de la iglesia, que son los espacios importantes, centrales, de base. O sea, celebramos, somos comunidad celebrando, ¿no? Entonces es un desafío, ¿no?, para las comunidades, para los pastores y también para los jóvenes, ¿no? Así que, bueno, mencionaste una de las cuestiones en las que te vimos muy involucrada como mujer hierpina, digamos, ahí con la bandera verde, el pañuelo verde, que fue todo el tema de tu apoyo explícito a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no salió, por ahora está ahí, está en stand-by y todo eso. Bueno, si digamos, vos podés contarnos a ver cuál es tu perspectiva, por qué te involucraste con ese tema. Bueno, tal vez puedo empezar por lo último que viví hace poco. Estuvimos en el campamento distrital de invierno en La Casona, en Florencio Varela, y la pastora Cristina hizo un paralelismo con el texto bíblico de la mujer apedrada o la mujer adúltera. Como en ese momento el juicio y la moralidad pasaba por ese lugar, por el lugar del adulterio, y cómo la sociedad estaba preparada, lista para apedrarla.
Y ella hizo así como, bueno, tal vez no es el adulterio hoy en día, pero sí es la mujer que decide interrumpir su embarazo por cuestiones que la verdad no son las mejores. No es que una mujer dice, voy a ir a abortar porque... Contenta y feliz de la vida. Exacto. Y lo va a decir. Como Ahora, me levanté, hoy voy a ver cómo hago, qué aborto me voy a hacer hoy, ¿no? Como si Exactamente. fuera tan sencillo. Como ¿no? si fuese algo tan sencillo, exacto. Y como la sociedad y la mayoría, y se vio plasmado en la decisión, está ahí lista con la piedra para ir y enjuiciar y apedrar a la mujer que decide interrumpir ese embarazo. Y yo me pregunto si a mí me pasase eso, ¿no? Como eso, como mujer me obliga a preguntarme si yo estuviese en esa situación que a veces uno decir, yo tengo 23 años y estoy estudiando. La verdad que en este momento de mi vida no me gustaría llevar adelante un embarazo. Ahí, la iglesia, ¿qué rol juega ahí para con las personas, con las mujeres que deciden no llevar adelante ese embarazo? Porque les parece que en ese momento de su vida, por las condiciones que sea, no puede llevar, no quiere. La iglesia me enjuicia, me da vuelta la cara, o es una iglesia que te acompaña y que trata de ayudarte. Bueno, ahí creo que por ahí pasa. Claro, en realidad, digamos, me estaba acordando de situaciones donde mismo situaciones muy extremas, donde ahora la semana pasada hubo noticias, digamos, de una chica, digamos, que había sido violada y había sido abusada, digamos, y bueno, y fue obligada a mantener su embarazo, digamos, porque un médico se rechazó, desde su objeción de conciencia. Había un fallo judicial, digamos, donde el médico dijo no, y muchas voces de personas de fe que, bueno, felicitando al médico, ¿no? Entonces... Esa cosa me pone la piel de gallina, pues digo... Claro, hasta dónde digamos, vemos la debilidad de la víctima en este caso, ¿no? Y hasta dónde estamos con la piedra para tirar, ¿no? Porque es muy sencillo agarrar una piedra y empezar a tirar, ¿no? Sí, claro. Pero no nos cuesta por ahí ponernos en el lugar de la persona que está en la situación de debilidad, ¿no? Y yo creo que todas las personas que no están de acuerdo con interrumpir, ¿no? Que las mujeres interrumpan, realmente tienen conciencia de lo que las mujeres realmente están pasando a la hora de tener que decidir eso. Porque vivimos en una situación, una sociedad machista, patriarcal. Digo, la mujer atraviesa un montón de cuestiones en su vida. Y entonces, digo, ¿realmente saben lo que está viviendo esa mujer para tener que tomar esa decisión? ¿Será miedo a que la mujer pueda decidir por sí misma? Bueno, lo dijiste, ya está. Sí, por ahí genera muchas, o sea, porque eso es como una punta, es un hilo que uno, digamos, hay distintas posturas, digamos, la gente lo plantea a veces y dice, bueno, y tiene sus herramientas para decir por qué sí o por qué no, digamos, pero creo que en el fondo, o sea, en el trasfondo, ¿no? Está esto que vos señalás, ¿no? Y yo creo que tiene que ver por ahí con eso, o sea, es el espacio en el que la mujer ahora, mucho más que antes, verbaliza lo que siente. Empieza a hablar. Empieza a hablar. Empieza a darse cuenta que no es normal que le pasen ciertas cosas. Como la violencia, por ejemplo, que decidan por ellas. Y creo que es como un despertar también, ¿no? Sí, sí. Y el miedo que genera a que la mujer se despierte. Y vos lo planteás desde tu fe todo esto, ¿no? Claro. ¿Cómo ves, digamos, el espacio que ocupa la mujer dentro de la iglesia? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Que así te estoy tirando así con todo. Con todo. Te estoy apedreando, pero con rocas. No, bienvenido sea. No, o sea, yo con respecto a otras iglesias me pongo a pensar, la mujer en el ayer, o sea, estamos años luz de otras iglesias como, no sé,
Los espacios de decisión y demás. Sí, atravesamos todos esos espacios de decisión. Hace 30 años que tenemos pastoras. Exacto. Eso no sucede en cualquier iglesia. Somos pocas las iglesias que tenemos pastoras mujeres. Y eso también es una cosa que digo. Tenemos pastoras homosexuales, mujeres pastoras. Pero por más que haya pastoras mujeres, por más que estemos en la toma de decisiones, vivimos atravesados por una sociedad machista y patriarcal. Y eso nos atraviesa y hay que construirla. Y hacia adentro de la iglesia también, porque la iglesia no está apartada de la sociedad. Claro. Somos parte de esa sociedad y estamos atravesados por eso. Entonces, es como hay que ir rompiendo a poquito con esas estructuras. Quizás una posibilidad se me ocurre ahora, digamos, quizás las mismas jóvenes, adolescentes, que también se van buscando sus espacios dentro de la iglesia. Capaz que sea interesante. Hay muchas. ¿No? Hay muchas voces, hay las mujeres o las chicas, las jóvenes empiezan a hablar, empiezan a decir cosas y empiezan a cuestionarse también otras. Yo creo que el lema de Libres para Amar en el campamento nuestro tenía que ver con muchas situaciones así. Es decir, yo viví también situaciones de violencia en mi vida y empecé a hablar hacia adentro del equipo que estoy coordinando con Derek, y empecé a dar cuenta que no era la única. Y yo dije, wow, somos muchas más de las que yo pensaba. Claro. Acá hay que hacer algo. Si te callás ante tu situación de dificultad, todos se callan, claro, y la cosa sigue pasando y la rueda sigue girando. Pero cuando empezás a hablar, te empezás a dar cuenta que otras empiezan a animarse también a hablar con vos y a transmitirte. Y creo que con esa cuestión tuvo que ver el lema del campamento. Es decir, hay algo que está pasando y que no estamos pudiendo poner en palabras. Y que la iglesia sea un espacio en el cual poder articular esto, ¿no? Es maravilloso eso. Exactamente. ¿Con qué iglesia soñás? Como para terminar o no sé si pero yo entiendo, digamos, que vos sentís orgullo de tu iglesia, sí, por lo que hay, por la teología que tenemos, nuestra forma de comprensión de la Biblia, de ver, pero claro, uno siempre sueña con un montón de cosas más, digamos. Entonces, quizás para terminar, digamos, te gustaría, no sé, decirme con qué iglesia soñás. Y yo sueño con una iglesia que no se quede callada, que no haga la vista gorda, que no dé vuelta la cara. Con eso, a nivel juvenil, a nivel iglesia, toda, que frente a la injusticia, frente a los derechos humanos que no se respetan, que no nos quedemos callados y que salgamos a decir, que lo charlemos, que no lo ocultemos, que no lo pongamos debajo de la alfombra. Creo que eso un poco resume todo lo que yo sueño. Y hablar es la base, digamos, del diálogo, ¿no? Sí. Del diálogo. Si uno habla, es capaz de salir del miedo, del encierro, ¿no? Sí, de encontrarse con otros y con otras. Sí. Muchas gracias, Amy.